En 1933, el matemático ruso Kolmogorov formalizó el enfoque axiomático de la probabilidad. Las bases de este enfoque están inmersas en tres propiedades de las que se deriva todo un sistema de la teoría de la probabilidad a través del uso de la lógica matemática. Estas tres propiedades son las siguientes. Dado algún proceso o experimento con resultados mutuamente excluyentes, llamados eventos, es decir, E1, E2 hasta En, la probabilidad de cualquier evento E índice es un número no negativo. En otras palabras, todos los eventos deben tener una probabilidad mayor o igual a cero. Requerimiento lógico en vista de la dificultad de concebir una probabilidad negativa. Es decir, nunca vamos a encontrar probabilidades negativas. Un concepto clave en el enunciado de esta propiedad es el término resultados mutuamente excluyentes. Se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir en forma simultánea. La suma de las probabilidades de todos los resultados mutuamente excluyentes debe ser igual a 1. Es decir, la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2 más la probabilidad del evento n debe sumar en total 1 y por lo tanto las probabilidades oscilarán siempre entre 0 y 1. Esta es la propiedad de exhaustividad y se refiere a que el observador de un proceso probabilístico debe contemplar todos los eventos posibles y cuando se toman todas sus probabilidades totales, esta debe ser igual a 1. El requerimiento de los eventos E1, E2 hasta la En no deben traslaparse. Es decir, no pueden ocurrir dos eventos al mismo tiempo. Considere dos eventos mutuamente excluyentes, el evento I y el evento EJ. La probabilidad de ocurrencia de EI o EJ es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Es decir, cuando hablamos de la probabilidad de que surja el evento I o el evento J, estaremos en la posibilidad de decir que va a ser igual a la suma de las probabilidades individuales de cada una de estas probabilidades. El problema de traslape ocurre y entonces el procedimiento podría volverse muy complicado. Veamos un ejemplo. En un artículo de la revista American Journal of Drugs and Alcohol Abuse, los autores Erickson y Murray suponían que las mujeres se consideraban como un grupo de riesgo especial de la adicción a la cocaína y que se había sugerido que sus problemas con la cocaína podrían ser mayores que en los hombres. Con base en la revisión de textos especializados y en el análisis de los resultados de un estudio original, estos investigadores argumentan que no hay evidencia de que el uso de la cocaína en las mujeres exceda al de los hombres, o que el índice de uso crezca más rápido en comparación con el de los hombres, o que experimenten más problemas. Los sujetos de estudio de Erickson y Murray comprenden una muestra de 75 hombres y 36 mujeres. Los autores afirman que los individuos son una muestra bastante representativa de los adictos típicos adultos sin tratamiento ni estando encarcelados. En esta tabla
se muestra la frecuencia de uso de la cocaína en el tiempo de vida y el sexo de los individuos. Se supone que se escoge uno de ellos aleatoriamente de entre la muestra. ¿Qué probabilidad existe de que sea hombre? En primer lugar, veamos que esta es la tabla que los autores Erickson y Murray presentan y corresponde a una tabla de contingencia y en ella las columnas van a corresponder, por un lado, a la frecuencia de uso de la cocaína. La segunda columna habla de los sujetos masculinos, la tercera de los sujetos femeninos y la cuarta corresponde a los totales. En cambio, las filas son estratos de acuerdo al consumo que tenían estos sujetos. El estrato A nos dice que en su vida consumieron entre 1 y 19 veces cocaína. El estrato B indica que de 20 a 99 veces habían consumido la cocaína. Y el estrato C nos dice que más de 100 veces a lo largo de su vida habían consumido la cocaína. El problema que nos plantean nos está preguntando de que al tomar aleatoriamente a un sujeto, ¿qué probabilidad existe de que sea hombre? Esta es la columna de los hombres. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría de la frecuencia relativa, lo que tendríamos que hacer pues es tomar a todos los sujetos hombres y dividirlos entre el total de los sujetos que estuvieron en esa muestra. Para propósitos de ejemplificación del cálculo de la probabilidad, se considera a este grupo de 111 individuos como grupo total de interés, es decir, para este ejemplo, se considera a los individuos como una población, tanto hombres como mujeres. Se supone que hombres y mujeres son categorías mutuamente excluyentes y que la probabilidad de seleccionar a cualquier persona es igual a la probabilidad de seleccionar a cualquier otra persona. Se define la probabilidad deseada como el número de individuos con las características de interés, es decir, los hombres, dividida entre el total de los individuos. Y podemos escribir esta fórmula. Total de hombres, es decir, 75 entre el total de sujetos de toda la población, en este caso 111. Y nos da un resultado que la probabilidad de que al azar obtengamos a un sujeto del sexo masculino de acuerdo al estudio de Murray y Erickson es del 67.57%. En ocasiones, el conjunto de todos los resultados posibles puede constituir un subconjunto del conjunto universal. En otras palabras, la población de interés se puede reducir mediante algún conjunto de condiciones no aplicable a la población total. Cuando se calculan las probabilidades con un subconjunto del conjunto universal como denominador al resultado, es una probabilidad condicional. Y a la probabilidad calculada en el ejemplo previo, pues no se le puede considerar como una probabilidad condicional, debido a que tomó como denominador 111 sujetos. No hubo condición impuesta para restringir el tamaño del denominador. Es posible pensar que esta probabilidad es una probabilidad marginal, porque uno de los totales marginales se utilizó como numerador. Ahora, suponga
que se escoge aleatoriamente a un individuo de los 111 y se encuentra que es un individuo del sexo masculino. La pregunta ahora es, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo haya consumido cocaína 100 veces o más durante su vida? No me está preguntando cuál es la probabilidad de que sea hombre. Me está diciendo que ahora que sé que surgió un hombre en el muestreo aleatorio, quiero saber cuál es la probabilidad de que ese sujeto haya consumido más de 100 veces cocaína. Así es que estamos refiriéndonos ahora a esta celda. Ya no es importante saber el número total de individuos, porque al seleccionar a un individuo del sexo masculino, los individuos del sexo femenino son eliminados. Entonces, se puede definir la probabilidad deseada como ¿qué probabilidad existe de que un individuo haya consumido cocaína 100 veces o más, el C, durante su tiempo de vida, dado que el individuo seleccionado es del sexo masculino? Esta es una probabilidad condicional y se escribe como P, C, raya vertical M. Y se va a leer cuál es la probabilidad de tener un sujeto que haya consumido más de 100 veces cocaína, dado que ya sé que es hombre. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces es tomar como numerador este valor de 25 y dividirlo entre 75, lo cual me da un resultado de 0.33. Es decir, la probabilidad de que encuentre un sujeto que consume más de, o consumió más de 100 veces cocaína en su vida, dado que era hombre, es de 33.33%. En el siguiente video veremos la probabilidad conjunta y las reglas de la multiplicación y la adición. Hasta el próximo.